Dicen que los hombres no sienten, que pueden alejarse sin mirar atrás, que cuando se van, simplemente te olvidan. Pero eso no es verdad. Hay un momento en el que incluso el hombre más orgulloso comienza a quebrarse por dentro. Un momento silencioso, invisible, pero real, en el que el arrepentimiento empieza a hablar más fuerte que su ego. Y si alguna vez un hombre te dejó, sin explicación, sin razones, sin mirar atrás, hay algo que debes entender. Antes de intentar volver, él siente dos emociones que no puede controlar, dos sensaciones que se mezclan entre la culpa y la necesidad, entre la memoria y el deseo. Y lo más interesante es que muchas mujeres no las reconocen, y por eso caen en el mismo ciclo una y otra vez. Él se aleja, ella espera, él vuelve, y todo se repite. Pero cuando tú comprendes lo que realmente siente un hombre arrepentido, ya no caes en sus palabras dulces. No necesitas rogarle, ni demostrarle nada, porque entiendes que el arrepentimiento masculino tiene un lenguaje oculto, y quien lo sabe leer, tiene el poder. La primera emoción aparece cuando el silencio se vuelve su enemigo. Él puede estar con amigos, en el trabajo, o incluso con otra mujer, pero de repente en los momentos más comunes, al despertar, al ver una foto, o al escuchar tu nombre, algo se le revuelve por dentro, una mezcla de nostalgia, duda y vacío. Y ese vacío lo confunde, porque él pensó que sería libre, y en cambio, empieza a sentirse perdido. La segunda emoción llega más tarde, cuando el orgullo ya no lo protege, cuando se da cuenta de que tú no lo buscas, que no estás disponible, que ya no giras alrededor de su mundo. Es ahí cuando siente miedo, un miedo que no admite, pero que lo consume, el miedo a que hayas aprendido a vivir sin él, y ese miedo es el verdadero detonante del arrepentimiento. Lo que muchas mujeres no saben es que este proceso es completamente psicológico. El hombre se desconecta primero para sentirse en control, pero su mente lo traiciona cuando la realidad le muestra que perdió algo valioso. No porque te idealice, sino porque al verte fuerte, silenciosa y distante, activa en él un tipo de carencia que no se llena con nadie más. Y si tú aprendes a identificar esas señales, nunca más volverás a sufrir por un "te extraño" tardío o un "he estado pensando en ti", que aparece después de semanas de silencio, porque sabrás exactamente qué está pasando dentro de él. Por eso, si alguna vez te has preguntado qué siente un hombre cuando se arrepiente de perderte, este video te lo va a revelar con claridad. Vas a entender lo que ocurre en su mente antes de que decida regresar, y sobre todo, cómo evitar caer de nuevo en su juego emocional. Y si quieres profundizar y conocer los 21 secretos que ningún hombre confiesa, aquellos que revelan cómo piensa, qué siente y por qué actúa como actúa, he preparado un manual en PDF llamado El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. Te dejo el enlace en el primer comentario fijado. Créeme, la diferencia entre una mujer que sufre y otra que es valorada está en conocer estos secretos. Porque una vez que entiendes cómo funciona la mente de un hombre, él ya no tiene poder sobre ti. Y eso, justamente eso, es lo que más lo asusta. Ella no lo entendía al principio. Cuando él se fue, todo ocurrió tan rápido que no tuvo tiempo ni de reaccionar. Un día estaba haciendo planes con él, riendo, sintiendo que todo iba bien, y al siguiente, simplemente escuchó: "Necesito un tiempo". Esa frase que parece suave, pero que en realidad significa: ya no quiero seguir contigo, pero no quiero parecer el malo. Durante las primeras semanas, ella creyó que él volvería. Miraba el teléfono, revisaba las redes, imaginaba que en cualquier momento llegaría un mensaje, pero el mensaje no llegó, y fue ahí cuando comenzó a sentir la herida real, no el dolor de la pérdida, sino el vacío de haber sido reemplazada por el silencio. Mientras tanto, él seguía su vida como si nada. Subía fotos, salía con amigos, publicaba historias con una sonrisa falsa, esa misma sonrisa que muchos usan para convencer al mundo y a sí mismos de que están bien, pero dentro, algo empezó a moverse, una incomodidad sutil, una voz interna que decía: ¿y si te equivocaste? La primera emoción del arrepentimiento nació en esos momentos de calma, cuando todo estaba en silencio y no había nadie alrededor para distraerlo. Allí, en medio de la noche,
Mientras miraba el techo o el celular sin motivo, su mente le traía recuerdos que él no pidió, tu risa, tu voz, tu forma de mirarlo, y por primera vez, el silencio que antes disfrutaba se convirtió en su castigo. Él no lo admitía, claro, decía que solo le venía a la mente, que era normal recordar, pero no era solo eso, era la nostalgia entrando poco a poco, destruyendo el orgullo que lo había hecho marcharse. Y lo más irónico, mientras más intentaba olvidarte, más presente estabas. Ella, por su parte, tomó una decisión diferente. En lugar de correr detrás de él, eligió desaparecer. No por venganza, sino por dignidad. Dejó de mirar su teléfono, de buscar señales, de justificar su silencio. Y en ese instante, sin saberlo, comenzó a activar la segunda emoción en él, el miedo. Porque cuando un hombre se da cuenta de que su ausencia ya no afecta a la mujer que dejó, algo dentro de él se rompe. El ego empieza a tambalearse, y el control que sentía tener se desvanece. Él volvió a escribirle, claro, primero con excusas. Pensé en ti, ¿cómo estás? Como si nada hubiera pasado. Después con recuerdos disfrazados de nostalgia. Vi algo que me hizo acordar de ti, pero ella ya no respondió. Había aprendido que cuando un hombre siente arrepentimiento, no siempre es porque quiere volver a amar. A veces solo quiere comprobar si todavía tiene poder. Pasaron los días, y su silencio empezó a hablar más fuerte que cualquier palabra. Él la buscó una y otra vez, pero ella ya no estaba disponible. No porque lo odiara, sino porque había entendido algo que cambia por completo la dinámica. Cuando un hombre se va, el verdadero juego no empieza hasta que tú dejas de esperarlo. Fue entonces cuando él sintió con fuerza la mezcla perfecta entre esas dos emociones, nostalgia y miedo, y es ahí donde ocurre la transformación interior. Primero se siente vacío, luego confundido, y finalmente vulnerable. Empieza a mirar hacia atrás no por amor, sino por necesidad. Necesita sentir que todavía importa, que puede volver cuando quiera, pero cuando encuentra una puerta cerrada, su arrepentimiento se convierte en ansiedad. Esa historia, aunque parezca común, se repite en millones de mujeres, y por eso es tan importante entenderla, porque cuando comprendes el patrón psicológico detrás de la vuelta del hombre arrepentido, dejas de ser parte del ciclo. Ya no reaccionas con emoción, sino con inteligencia, y eso, créeme, cambia todo. Cuando un hombre se aleja, su mente entra en una fase de desconexión emocional. Cree que necesita espacio, que todo será más fácil lejos de ti, que podrá respirar mejor sin la presión de la relación. Pero lo que no sabe es que detrás de esa aparente libertad se esconde un proceso psicológico que tarde o temprano lo alcanza. Y es ahí donde nacen las dos emociones del arrepentimiento. La primera emoción es la nostalgia ansiosa. No es simple tristeza, ni tampoco un recuerdo bonito. Es una sensación que aparece sin avisar, en los momentos más cotidianos, cuando todo parece estar bien. A veces surge mientras se viste por la mañana, mientras conduce, o incluso cuando está con otra persona. De pronto algo lo golpea, una imagen, un olor, una canción, y ahí está otra vez, tu presencia en su mente. Esa emoción lo confunde, porque no entiende cómo alguien superado puede seguir apareciendo en su cabeza. Pero la verdad es que el cerebro masculino no borra fácilmente las experiencias que marcaron su identidad. Y si tú fuiste parte de su crecimiento, de su rutina o de su intimidad emocional, su mente no puede eliminarte tan rápido como él quisiera. La nostalgia ansiosa es en realidad un conflicto interno entre su ego y su memoria. El ego le dice, no la busques, ya no te importa. Pero la memoria le susurra, ella estaba ahí cuando nadie más lo estaba. Y esa contradicción lo persigue día y noche. El resultado es una ansiedad silenciosa. No puede explicarla, pero siente que algo le falta, algo que perdió y no logra reemplazar. Los hombres tienden a racionalizar esa emoción. Dicen que solo extrañan la costumbre o la compañía, pero en el fondo saben que es más profundo, porque no extrañan solo a la mujer, sino la versión de sí mismos que existía cuando estaban contigo. Esa es la raíz psicológica del arrepentimiento. El hombre no lamenta solo haberte perdido, sino perder la estabilidad emocional que tenía a tu lado. Y aquí ocurre algo poderoso. Cuando esa emoción aparece, su inconsciente comienza a buscarte, aunque su orgullo no lo permita.
Empieza a visitar tus redes, a preguntar por ti indirectamente, a buscar cualquier excusa para sentir que aún tiene acceso a ti. A veces lo disfraza de curiosidad, pero en realidad es necesidad emocional. El arrepentido no quiere volver por amor, sino para calmar la incomodidad que siente dentro de sí. Ahora la segunda emoción es aún más fuerte, el miedo existencial, y no tiene nada que ver con el miedo a estar solo. Es el miedo a haber perdido el poder emocional que tenía sobre ti. Este miedo se activa cuando él se da cuenta de que tú cambiaste, que ya no estás disponible, que tu atención, esa energía que antes giraba en torno a él, ahora está enfocada en ti misma. Ese cambio lo desestabiliza, porque muchos hombres se sienten seguros no por amor, sino por control. Mientras tú lo esperabas, él tenía control. Mientras tú respondías rápido, él tenía control. Mientras tú llorabas o pedías explicaciones, él tenía control. Pero cuando dejas de hacerlo, algo dentro de él se rompe. El miedo existencial es el momento exacto en el que el hombre entiende que ya no tiene acceso emocional a ti, que ya no puede usar tus sentimientos como refugio, y cuando ese miedo se instala, lo impulsa a actuar. A veces vuelve disfrazado de nostalgia, diciendo que te extraña, a veces con culpa, queriendo cerrar bien el ciclo, pero en todos los casos, hay una intención inconsciente detrás, comprobar si todavía tiene poder sobre ti. La psicología masculina es sencilla pero profunda. El hombre solo valora lo que siente que puede perder. Por eso, cuando tú te alejas y te mantienes firme, él no solo siente tu ausencia, siente la pérdida de su reflejo en ti. Y ahí está el verdadero arrepentimiento. Esa combinación de nostalgia ansiosa y miedo existencial crea un ciclo interno que lo consume. Primero recuerda lo bueno, luego siente la pérdida, después intenta distraerse, pero nada lo llena. Y finalmente, llega a una conclusión que muchos hombres no dicen en voz alta: la perdí de verdad. Cuando un hombre llega a esa etapa, su mente comienza a racionalizar cualquier excusa para acercarse. Y si tú no estás preparada emocionalmente, puedes caer fácilmente en su trampa, porque no vuelve transformado, vuelve confundido. Y si tú abres la puerta demasiado pronto, el ciclo se repite, vuelve, se calma, se aleja, y tú vuelves a sufrir. Por eso, la clave no es entender cuándo él se arrepiente, sino por qué. El arrepentimiento masculino no siempre nace del amor, sino del desequilibrio psicológico que siente cuando ya no controla el vínculo emocional. Y cuando entiendes eso, puedes mirar sus mensajes, sus llamadas o su aparente cambio desde otro lugar, el de una mujer que observa, no que reacciona. Si logras mantener ese control interno, él lo siente, porque nada descoloca más a un hombre que ver a una mujer que ya no necesita validación. Y es ahí donde el arrepentimiento se convierte en respeto. Y si quieres entender con mayor profundidad cómo se activa este tipo de emociones, qué pasa en su mente cuando se aleja, y cómo puedes usar ese conocimiento para no volver a sufrir, te recomiendo leer El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. En ese manual te explico con detalle cómo interpretar los comportamientos, silencios y señales de un hombre cuando está emocionalmente en conflicto. El enlace está en el primer comentario fijado. Créeme, cuando sabes lo que él siente antes de volver, tú decides si lo dejas entrar otra vez o si lo cierras para siempre. El problema es que la mayoría de las mujeres no sabe reconocer estas dos emociones a tiempo. Confunden la nostalgia ansiosa con amor y el miedo existencial con arrepentimiento sincero. Cuando él reaparece con un te extraño, ellas sienten esperanza. Piensan que el tiempo le hizo reflexionar, que por fin entendió su valor, que el amor aún está vivo. Pero la verdad es que el hombre que no ha cambiado su estructura emocional no vuelve para amar, vuelve para calmar su ansiedad. Y ahí comienza el ciclo más destructivo. Él vuelve, promete, jura, se muestra cariñoso. Ella baja la guardia, abre su corazón, vuelve a confiar. Y justo cuando empieza a sentirse segura otra vez, él se aleja, de nuevo, sin explicación, sin razón, sin empatía. Y esta vez duele más, porque no es solo la pérdida del hombre, sino la pérdida de la esperanza. Ese sentimiento que le decía, esta vez será diferente, pero no lo fue, nunca lo es, cuando la base sigue siendo la misma. La urgencia de entender este patrón está en evitar ese segundo golpe, porque cada vez que aceptas a un hombre desde el dolor,
te fragmentas un poco más, pierdes autoestima, energía, claridad, y lo peor, él también te pierde el respeto, porque el ser humano, y esto está comprobado psicológicamente, no valora lo que no le exige evolución. Cuando tú lo perdonas sin que haya cambiado, él no siente alivio, siente poder, y cuando siente poder, el arrepentimiento desaparece. Por eso las mujeres que no entienden este ciclo acaban atrapadas en un vaivén emocional, de la ilusión al desengaño, del desengaño al llanto, del llanto al perdón y del perdón al vacío. La verdadera transformación ocurre cuando dejas de actuar desde la emoción y comienzas a responder desde la conciencia. Cuando en lugar de preguntarte, ¿por qué me hizo esto?, empiezas a preguntarte, ¿por qué lo permití? Ese cambio de enfoque marca la diferencia entre una mujer que sufre y una mujer que es respetada. El hombre arrepentido solo puede volver a ti si tú dejas la puerta abierta. Y no me refiero solo a responderle un mensaje. Esa puerta también puede ser mental, cuando aún esperas su validación, cuando revisas si vio tus historias, cuando tu ánimo depende de si escribe o no. Cada uno de esos gestos es una rendija abierta por donde él vuelve a entrar. Pero cuando cierras esa puerta, de verdad, todo cambia. Él puede intentar hablarte, provocarte, confundirte, pero tú ya no reaccionas igual. Y ahí está la clave. El arrepentimiento masculino se vuelve insoportable cuando su intento de retorno no genera efecto. Cuando tú no caes en la trampa del recuerdo, su ego se quiebra por completo. La mayoría de los hombres no se arrepiente al principio, sino al final. Y ese final llega cuando tú recuperas tu centro. Cuando dejas de justificarlo, de analizarlo, de esperarlo. Cuando haces silencio. Y en ese silencio, él empieza a escuchar su propia culpa. Por eso, este conocimiento no es solo emocional, es estratégico. Saber leer las emociones de un hombre te permite salir del juego sin perder la calma. No se trata de manipularlo, sino de entender el terreno en el que estás jugando, porque el amor sin conciencia se convierte en debilidad, y la conciencia, sin amor, se convierte en poder. Cuando tú equilibras ambas, te vuelves imperturbable, y esa es la mujer que ningún hombre olvida, ni siquiera cuando intenta convencerse de que te superó, porque el verdadero arrepentimiento llega cuando él se da cuenta de que ya no tiene lugar en tu vida, y que no importa cuánto lo intente, ya no puede volver al mismo lugar emocional de antes. Y aquí está la urgencia. Si no entiendes este proceso, repetirás la historia con diferentes nombres y diferentes caras, pero con el mismo resultado, el mismo patrón, el mismo dolor. Aprender a reconocer el arrepentimiento masculino no es una herramienta para hacerlo volver, es una forma de no volver tú a lo mismo. Llega un momento en la vida de toda mujer en el que se cansa de repetir la misma historia con diferentes nombres, de entregar todo, esperar demasiado y recibir migajas disfrazadas de amor. Ese momento marca el inicio de una nueva versión de ti, la versión que ya no se deja guiar por las emociones de los demás, sino por la claridad de su propio valor, porque entender las emociones de un hombre arrepentido no se trata de ganar un juego, sino de dejar de jugarlo. El verdadero poder no está en hacerlo volver, sino en llegar al punto en el que su regreso ya no cambia nada dentro de ti. Cuando ya no necesitas que te elijan, es cuando realmente te vuelves inolvidable. Cada mensaje no respondido, cada silencio que mantuviste, cada lágrima que se secó sola, todo eso te transformó más de lo que imaginas. Y, aunque no lo veas, él lo siente, porque los hombres reconocen la diferencia entre una mujer que espera y una mujer que ha despertado. Él puede seguir su vida, intentar reemplazarte, distraerse, convencerse de que ya no siente nada, pero en el fondo sabe que algo cambió, ya no tiene acceso a ti, y eso es lo que realmente duele. No perderte físicamente, sino perder el poder emocional que una vez tuvo sobre ti. El arrepentimiento entonces se convierte en su maestro, y tú, en la lección que nunca olvidará, porque no hay castigo más fuerte para un hombre que darse cuenta, demasiado tarde, de que la mujer que lo amaba ya no lo necesita. Y si llegaste hasta aquí, es porque ya estás lista para dejar de repetir patrones y empezar a comprender lo que realmente pasa en la mente de los hombres.
porque cuando entiendes sus mecanismos emocionales, sus silencios, sus contradicciones y sus impulsos, puedes moverte en este terreno con inteligencia, no con dolor. Esa es la diferencia entre una mujer que sufre y una mujer que es respetada. Una actúa desde la emoción, la otra desde el conocimiento. Una reacciona, la otra observa. Y créeme, el hombre siente esa diferencia desde el primer momento. Por eso he preparado el Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. No es un simple PDF, es una guía creada para ayudarte a entender cómo piensan, qué sienten y por qué se comportan como lo hacen, incluso cuando no dicen nada. Dentro encontrarás los 21 secretos que ellos jamás confesarán, pero que toda mujer necesita conocer si quiere ser valorada de verdad. No conocerlos te deja en desventaja, porque mientras tú interpretas sus palabras, él sigue actuando según sus patrones inconscientes, y la única forma de romper esa dinámica es con información, con claridad, con conciencia emocional. El enlace está en el primer comentario fijado. Léelo, aplícalo, y verás cómo cambia no solo tu manera de entender a los hombres, sino tu relación contigo misma, porque una mujer que conoce la mente masculina no teme perder a nadie, porque sabe que nunca se pierde lo que no se necesita para seguir creciendo. Al final, no se trata de hacer que él vuelva, sino de hacer que tú nunca más te pierdas a ti misma. Y cuando llegas a ese punto, lo único que un hombre puede sentir es arrepentimiento,